También hay apellidos de, no sé, no me interesa. Panécatl. Es raza azteca, ¿no? La sangre azteca la llevamos, como dice el pastor, el nopal en la cara. Sobre todo mi hija Raquel, ¿verdad? Se le ve el nopal. Ya que nopal ya está bien mezclada. Pero bueno, ¿qué quiere decir realeza? ¿Qué quiere decir sacerdocio? ¿Qué representan esas dos cosas en nuestra vida? Portadores de la gracia del reino o representantes del reino. Pero más que representantes, porque un representante pudiera ser alguien que no necesariamente nació en la realeza, pero que trabaja para el rey, y te doy una investidura o te doy unas cartas con mi sello y eres representante mío. Pero va mucho más allá de ser representante, que eres hijo del rey. Por eso empieza y dice: mas vosotros sois linaje escogido. Quiere decir que no teníamos un linaje especial, sin embargo nos ha puesto Dios dentro de su linaje. ¿Cómo es eso posible? Lo estamos viendo en el discipulado también. ¿Cómo es eso posible? A través de su sangre, a través de la obra en la cruz y a través del nuevo nacimiento. Es que nacemos de nuevo, pero en la familia de Dios, ¿cierto? ¿Y el sacerdocio qué es? ¿Qué nos da la realeza? Nos da posición. Posición. ¿Y qué nos da el sacerdocio? Más o menos. Más o menos. También más o menos por ahí. Como su vasija para de ahí dar a otros. Ok, y el dar a otros y hacer cosas para otros, ¿eso qué es? La obligación y la responsabilidad que tenemos. La realeza nos da posición, somos. El sacerdocio nos da un propósito, nos da una obligación a cumplir. Y muchos creyentes quieren solamente la posición. Soy hijo de Dios Altísimo. Dame, Dios, tus riquezas, tus palacios, tus cámaras, tu dinero, tu bendición, tu cuidado, tu salud, todo dámelo. Sí, pero eres hijo del rey, te toca hacer algo, tienes una obligación y una responsabilidad. Vamos a actuar como tal. Y Elí no lo había entendido esto y no se lo había transmitido a sus hijos. Y eso es lo peligroso en la actualidad, de nada más arrojar un evangelio mocho, un evangelio light, un evangelio fácil. Gracias, Bibi. Fíjate, era pues en el 17: muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Quién las menospreciaba? Sin embargo, también vimos que los hijos de Elí las menospreciaban. Pero ¿eso qué estaba ocasionando en el pueblo? Que los demás lo hicieran. Quiere decir que la posición que tú tienes es de influencia. Dile al que está a tu lado: tú eres influencia a los demás. Todo lo que tú hagas va a influenciar al de al lado. Todo lo que tú hagas, absolutamente todo. Por eso es tan importante que cuanto antes podamos entender no solo los privilegios de una posición, sino las responsabilidades de una obligación. Es muy importante entender esto. En otro lado vemos que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Cómo era posible esto si Samuel no era de la tribu escogida por Dios para servir en el templo? Sin embargo, su mamá hizo un voto y lo entregó. Y también veíamos hace 8 días que Ana fue diligente con Samuel. ¿En qué cosas fue diligente? Porque Samuel sí ministraba a Dios, porque Samuel sí tenía un corazón para Dios, sí vivía con Elí y convivía con sus hijos. Vinieron a convertirse como hermanos de Samuel, los hijos de Elí. Eran como sus hermanos postizos porque vivían con él. Entonces, ¿por qué Samuel no hacía así?
porque Ana y Elcana se encargaron, ambos, ¿se acuerdan que hablábamos que los dos tuvieron que ver ahí? De vertir sobre su hijo las enseñanzas de Dios también, y el amor por el servicio. Y fíjate, voy a saltarme hasta el 27, el juicio tremendo que viene sobre aquellos, porque esto es en el Antiguo Testamento, sin embargo vemos que la ley no se anula. En la gracia todavía es más grave, o más, ¿cómo se dice? Más tajante. En el 27, y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoles de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Quiere decir que sus hijos eran gordos también. Los has honrado y se nota la honra que les has dado en su obesidad. Qué tremendo, ¿no? O sea, no has hecho conforme a lo que yo te mandé a hacer. No has entendido que te escogí de una tribu muy especial. No has entendido que la posición y la obligación que te he dado es privilegiada, y la has menospreciado. Y luego le sigue diciendo este hombre: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, la intención de Dios no es cortar nunca su bendición sobre nosotros. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Qué palabra tan gruesa. Recuerda que culturalmente en el pueblo judío, tener un hijo varón era la honra más grande que pudiera existir. ¿Por qué? Porque hablaba de la virilidad del hombre, de la capacidad de reproducirse, pero de reproducirse también y preservar un hogar con varones. Hoy sabemos que eso no es posible sin la mujer, ¿cierto? Incluso en esa cultura, hoy en nuestros días se sigue dando mucho el machismo. Sin embargo, sí vemos que Dios era la forma en la cual Él mostraba su mano o su bendición sobre la casa de alguien, que hubiera fertilidad, que hubiera hijos, pero que hubiera varones también. Sin embargo, aquí vemos cómo la bendición puede llegar a cortarse, pero no de una manera no nada más es: pues te voy a quitar del servicio. No nada más es eso, sino todo aquello en lo cual pones tu confianza, aquello de lo cual nos podemos llegar a jactar como hombres, y en esa época era el tener hijos varones. Era decir, pues todos esos hijos varones que tú tengas en la edad de su esplendor, en la edad viril, se refiere a la edad del máximo esplendor, donde el hombre desarrolla su máxima fuerza, musculatura, capacidad, potencial. Justo a esa edad van a morir. Híjole, qué juicio tan fuerte. Y te será por señal, o sea, Dios diciéndole, y vas a comprobar que esto es verdad, cuando acontecerá que a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré, o yo me proveeré, eso quiere decir suscitar, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. La provisión de Dios cuando le servimos
está a nuestra disposición en todo tiempo, en todo tiempo. La mano de Dios sabemos que no es tacaña. No podríamos jamás decir que Dios es malo, para que me entiendan. Jamás. Porque aquí dice que Él va a buscar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. ¿Y qué va a hacer en consecuencia de Dios? Cuando encuentra fidelidad, obediencia en nuestra vida, ¿qué hace Dios? Dice, yo edificaré casa firme. ¿Y cuántas veces vivimos en nuestras familias o conocemos familias inestables, donde no hay firmeza en ningún, como dice ese pasaje en Mateo, ¿no? La casa firme, fundada en la arena y en la roca. Habla precisamente de eso, de ser sabios y de pedirle, Dios, dame la sabiduría, pero dame también el deseo de obedecerte, el deseo de vivir en tus mandamientos, porque la obediencia es crucial para Dios. Si no hay obediencia, Dios no puede traer bendiciones, pero si las encuentra en nuestro corazón, entonces Él nos garantiza una casa firme y que andemos delante del su ungido todos los días. ¿Qué representa eso? Pues estar en comunión con Jesús todo el tiempo. Y lo que me impresiona es cómo le dice, y si es que quedaran hombres en tu casa, esos van a ir como pordioseros. La pregunta es, ¿por qué ellos van a ir de pordioseros si tenían antes el linaje y el privilegio de servir en la casa de Dios? ¿Cómo las cosas pueden realmente de un momento a otro voltearse de forma tan tremenda? Y en el 3:1, otra vez el extremo. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Fíjate qué tremendo. Había uno que estaba ministrando, que estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Porque a veces a nuestro alrededor la gente puede estar haciendo lo que no le toca hacer o lo que no debe hacer, o más bien dejando de hacer lo que tiene que hacer. Eso no es excusa ni pretexto para que tú y yo lo dejemos de hacer. No quiere decir que los demás te van a influenciar para que dejes de hacer lo que Dios te está pidiendo. No se trata de encajar o de tener cosas en común con la sociedad. Lo más increíble que podemos llegar a tener en nuestros días es una familia, y una familia espiritual, que es la familia de Cristo, porque sabes que es una familia donde te puedes refugiar. Es una familia donde sabes que en vez de consentir o de ser alcahuetes con la manera equivocada de vivir que podemos llegar a tener, sabes que esas personas van a edificar tu vida y te van a levantar y te van a decir, oye, no te equivoques, vamos por acá, oye, no, es que Dios dijo que hay que hacer esto, por favor, no te me desanimes y vamos a orar por ti y te estamos levantando, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hemos hallado realmente, como dice, un bálsamo para nuestras almas, poder haber encontrado un lugar así y empezar a desarrollar una familia en medio de nosotros es hermoso. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de no permitir que absolutamente nada se meta entre esa relación, absolutamente nada rompa los lazos de amor y de unidad que Dios también nos pide tener. Voy a seguir leyendo en el 3. Dice que el joven Samuel, ¿qué estaba haciendo? Ministrando. En vez de estarle sacando a la olla y haciendo parrilladas, él sí estaba ministrando. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto es el resultado de que la sociedad o las familias terminen haciendo lo que bien les parece en vez de seguir a Dios. El libro anterior, históricamente hablando, porque si tú te regresas en Samuel, el libro que está antes es Ruth, pero antes de Ruth está Jueces, y en realidad pues esos dos libros sí van en secuencia histórica, así va el orden. Entonces, ¿cuál era el momento? ¿Recuerdas cuál era el momento del pueblo de Israel? ¿Qué estaban viviendo? Escasez de la palabra de Dios, no había visión, o sea, Dios no se estaba manifestando en ese tiempo. ¿Y cuál era la razón? La idolatría. Que ya estaban en la tierra prometida. ¿Cómo es posible que ya después de haber salido de Egipto, después de 40 años, ya habían poseído la tierra prometida, pero Dios ya no estaba en la tierra prometida? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasó para que llegaran a ese punto? Se empezaron a mezclar con los pueblos extranjeros.
Cuando mezclamos cosas, ¿qué sucede? Se diluye. ¿A cuántos les gusta la coca? Aunque saben que es malísima, pero les gusta. ¿Sí? ¿A cuántos? O otro tipo de refresco, a lo mejor no la coca, pero algo que dices, híjole, esto me encanta. ¿Qué pasa si le echas medio vaso de coca, medio vaso de tequila? No, no es cierto, te emborrachas. Pero medio vaso de agua, ¿sabe rica? ¿No? O agua de esas aguas de Jamaica frías con hielo así, y el dulce está así perfecto, ¿no? Y que llega tú y toma la leche, ya vas a medio vaso y le echas, mira papi, te lo llené y con agua. Te echa a perder, ¿no? Me choca cuando vas a Sanborns, es donde más pasa, que tu café te lo preparas así perfecto y llega la señorita y te pregunta, espéreme, déjemelo acá, güey, ya me sirve después, nada porque me echa a perder mi café, o sea, para que quede con la cremita y el azuquita a punto, ¿cierto o no? Ahora pasa lo mismo, cuando mezclamos creencias, cuando nos mezclamos con la cultura del mundo, nos empezamos a diluir. Empezamos a perder nuestras propiedades, empezamos a perder nuestro sabor, empezamos a perder nuestra efectividad y nuestra identidad también, por supuesto. Empezamos a perder toda la esencia que Dios puso en nosotros y Él quiere evitar eso totalmente. Y en esa época no había visión. Y dice en el 2, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Aún eso habla del corazón, ¿no? ¿Por qué Samuel no estaba en su cuarto, en un catre, cómodamente viendo la tele en su pantalla plana o jugando Xbox? Se quedó dormido en el templo porque seguramente no quería salir de ahí, porque él veía que era un privilegio. Seguramente su mamá le dijo, hijo, tienes un honor porque no eres de la tribu de los que sirven como sacerdotes, pero estás ahí, o sea, aprovechalo. Era así como de el honor que tienes. Y yo creo que Samuel era, no me quiero ni irme a dormir a mi cuarto, porque en cuanto despierte no quiero perder tiempo en transportarme para allá servir a Dios. Ese a veces ímpetu, entusiasmo cuando llegamos a Cristo, que no nos queremos perder nada y ya apúrate que se nos va a hacer tarde y llegar a la alabanza y y se va diluyendo, ¿cierto o no? Nos ha pasado a todos, eso va menguando. ¿Por qué? Porque la palabra y la visión escasea, exactamente. Sin embargo, dice que en ese momento, fíjate, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, que representa la presencia. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Esta parte es muy interesante porque no sé si tú sabías, pero dentro de los lineamientos que Dios establecía también para el templo era que la lámpara de Dios debía mantenerse encendida en todo tiempo. 24 horas esa llamita se tenía que mantener encendida.